Hola, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar bien? Hola, ¿me pueden oír? Tienen muteado el micrófono, pero ok, vamos por acá. Muchas gracias, perfecto. Entonces, vamos a esperar unos minutos y vamos a arrancar. Muchas gracias por participar. Bien, seguramente son de varios lugares. Así que bueno, yo estoy en Tucumán, Argentina, en el norte de Argentina, así que desde acá vamos a hacer esta charla. He preparado un caso totalmente nuevo, así que creo que le vas a interesar. Así que bueno, vamos a esperar unos minutos y arrancamos, ¿ah? Seguramente 18, bueno, en este momento en Argentina son las 17:58. Vamos a esperar unos 5 minutitos después de las 18 para ver si se junta más gente. En total había más de 300 inscriptos, siempre un 20, un 30% es el que participa en vivo, así que vamos a esperar un poco para esas personas. Acá lo que me contestaron, así que vamos a hacer un caso completo y vamos a imitar lo que yo hago en mis clientes usando Datamart. Así que vamos a ver, espero que le sirva, que le sea útil. Al último del curso, de la charla esta, vamos a hacer una serie, una ronda de preguntas, así que a disposición de ustedes. Bien, así que, no, ahí me dicen gracias por tu tiempo hoy. No, a mí me encantan estas charlas. A mí me gusta muchísimo porque es conversar con distintas personas, es decir, intercambiar opiniones. Entonces, me gusta mucho. Así que no es, al contrario, gracias a ustedes por participar. Quiero ver si se está grabando. Sí, perfecto, bárbaro. Vamos a esperar un minuto. Yo apago la máquina, la cámara un minutito y el micrófono y ya arrancamos.
Bueno, ahora sí vamos a arrancar formalmente. Primero que nada me presento, es decir, para los que no me conozcan y que hayan llegado al link de la charla de alguna forma indirecta. Mi nombre es Antonio Sánchez de Huec, estoy en Argentina, en Tucumán, en el norte de Argentina vendría a ser, y desde acá estoy haciendo tareas de lo que yo denomino siempre es Business Analytics. Bien, muchas veces nos encasillan como que somos especialistas en Power BI, porque hoy está de moda Power BI, pero nada que ver. Bien, mi profesión o mi formación de grado es de contador público, si bien tengo especializaciones en finanzas y en marketing, pero el fuerte mío es contabilidad. Y como yo siempre digo, para mí la contabilidad es la esencia para poder hacer cualquier tipo de análisis de la empresa. ¿Cómo me devenía en analista de negocio o business analista, digamos, especializarme en business analyst, se me cruzan las palabras, los nervios, porque siempre da un poco de cosquilleo cuando hay tanta gente en la sala. Bien, ¿cómo me hizo un especialista en analista de negocio? Bueno, fue simple. Mi formación siempre fue de gerente administrativo en las empresas. Entonces, al ser gerente financiero, perdón, gerente financiero en las empresas, al ser gerente financiero, lo que te lleva es a pensar constantemente la información para la toma de decisiones. Bien, hay una diferencia muy grande entre la contabilidad tradicional o la contabilidad de gestión o la contabilidad para la toma de decisiones. Y ahí fue donde yo me especialicé y forjé toda mi carrera. Hoy uso como herramienta principal de Business Analytics mi herramienta principal es el Power BI, pero antes usé varias. Yo vengo desde el 2000, digamos, usando herramientas así, fuera de lo que fue un Excel o una planilla de cálculo. Se puede decir que la primera fue Pentaho, que usaba para unificar las distintas bases y sacaba las queries que usaba en los Excel para poder hacer mis paneles. Luego pasé a Roambi. Roambi era una herramienta de SAP que fue en el año entre el 2010 y el 2012. Surgió, yo lo usé unos cuantos años, era bastante bueno, bastante potente. Solamente que el problema que tenía que era para trabajar directamente en un iPad o en un celular o en un iPhone. Después de eso pasé a MicroStrategic, después trabajé mucho con Analytics de SAP, trabajé algo con Locker Studio y hoy principalmente hago casi todo en Power BI. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque lo que yo siempre busco, incluso en mis talleres, en las clases que doy, es que no se enamoren de la herramienta. Ustedes se tienen que enamorar del problema que tienen que solucionar. Y ahí es el asunto. Bien, el foco de ustedes siempre tiene que estar en tratar de solucionar un inconveniente, que es una necesidad de información, una toma de decisiones, bien, y contar una historia con ese dato. Pero para eso pueden usar cualquier herramienta de Business Intelligence. Hoy en el mercado debe haber cerca de 20, bien. Así que haciendo esta pequeña aclaración, vamos a comenzar formalmente la charla. Una consideración especial. Al último, vamos, yo no puedo habilitar ahora las preguntas, si bien me las van a ir haciendo en el chat de la reunión. Mi idea es contestarlas al finalizar, porque si no vamos a hacerla medio entrecortada. Y mi idea ahora es hacer una simulación completa de una implementación. Bien, vamos a encarar a un cliente mío, es decir, un cliente ficticio, y vamos a comenzar la implementación de una política de Business Analytics, como yo le llamo. Y ya van a ver por qué diferencia es implementar Power BI que hacer una política de Business Analytics en una empresa. Bien, yo veo que muchos analistas de datos hoy cambiaron el nombre y se dicen especialistas en Business Intelligence. Está bueno, pero eso es ser especialista en una herramienta. Ustedes tienen que siempre pensar, tener la cabeza amplia, estar arriba de ese sector y considerarse analista de negocio, porque ustedes tienen que ver la información global del negocio. Y yo creo que ahí está el foco principal donde tenemos que ir. Bien, vamos a plantear el caso. Dame un segundo, tomo un café. A nosotros nos contrata una empresa para desarrollar una política. A mí, generalmente, ¿cómo es la primera reunión con un cliente? Justamente ahora estamos empezando el 1 de agosto, el kickoff de una empresa importante acá en el norte de Argentina. Y lo primero que me dicen es, mira, Antonio, nosotros ya tenemos una implementación de Power BI. Muchas veces me pasa esto, especialmente en las empresas grandes. Tenemos una implementación de Power BI, pero no nos da información buena. Me dice, queremos hacer un cambio, queremos ver a ver qué es lo que sucede,
Entonces yo hago una primera aproximación, bien, con mi equipo, y teniendo en cuenta una primera auditoría de cómo está estructurada esa empresa, desarrollamos un Gantt. ¿Bien? Desarrollamos un Gantt tentativo de las fases que nos va a llevar esta tarea. Va a ser tentativo, ¿por qué razón? Porque tiene muchísimas, muchísimas consideraciones. No se imaginan ustedes las variaciones que puede llegar a haber en los distintos factores, tanto nuestros, de la empresa, o externos a la empresa, que nos pueden llegar a alterar ese Gantt. Entonces vamos a ver el Gantt que nosotros construimos. Tomo como ejemplo el Gantt de esta empresa, bueno, no puedo poner nombres, pero más o menos sería el kickoff que estamos haciendo el 1 de agosto, bien, la semana que viene. Este es un proyecto que nos encargaron, entonces vamos a verlo acá el Gantt, y vamos a ver las fases que tiene el Gantt. Yo acá cambié muchísimo la forma mía de trabajar en cuanto a lo que pasa ahora. Si ustedes veían un Gantt mío del año pasado, todo esto estaba centralizado por esta zona y esta parte era todo el análisis de la empresa y demás. Hoy cambió mucho. Cambió mucho en parte por el aprendizaje que tengo con mi equipo, que tenemos con mi equipo ya de casi todos los tipos de empresas, los niveles de empresas, pero también por cómo los ERP hoy están trabajando. Ah, perdón, no estoy compartiendo la pantalla, perdón. Ahora sí, menos mal que vi, les pido disculpas. ¿Ahora pueden ver mi pantalla? ¿Ah? ¿Ahora se ve? Perfecto, gracias. Había que imaginarlo, sí. No saben las veces que me pasa, que estoy dando una charla o algo por el estilo, y me sucede eso. Una cosa, todo lo que estamos haciendo ahora se está grabando, ¿ok? Así por cualquier cosa, sepan que estoy grabando toda la charla. Este es lo que es el Gantt tentativo nuestro, ¿bien? De cuando yo encaro un proyecto, generalmente tiene estas etapas. Para mí las etapas principales son definiciones iniciales, vamos a ver de qué se trata, luego nosotros estructuramos los datos en el modelo. ¿Qué significa? Empezamos a pensar dónde vamos a sacar los datos que hacen al input para las necesidades de información que me plantean los tomadores de decisión. Luego armamos el modelo semántico, ¿bien? Preparamos un primer draft de auditoría, le hacemos la auditoría junto con la empresa, preparamos un primer draft final, hacemos la auditoría de ese draft final, preparamos los paneles finales que quedarían ya definitivamente para poder andar acá, y por último, bien, denme un segundo que hay personas que tengo que agregar a la charla. Bien. Y por último, lo que hacemos es distribuir los paneles y hacer que las personas entiendan lo que estamos haciendo. Fíjense que es tremendo. Es tremendo porque muchas veces me pasa que vos podés hacer los paneles, pueden ser los mejores paneles, pero si no has logrado la empatía con el tomador de decisión o el usuario del panel, lo que va a suceder es que ese panel va a ser un pisapapeles. Nadie lo mira. Y me pasa muchas veces en proyectos que a mí me toca entrar y ver que tienen implementaciones muy, muy buenas. Es decir, yo tengo un modelo semántico, a veces me toca entrar en empresas que ya tienen modelos semánticos fantásticos, pero ¿qué les sucede? Tienen algún problema que la gente no los usa. Vamos a ver un poquito cuáles serían los cuellos de botella que se me presentan una vez que yo preparo este Gantt. Una vez que tenemos el Gantt, nosotros qué herramientas usamos, lo cargamos en el planner de Teams, bien, más o menos con la fecha y la gente del equipo mío que tiene que llegar a trabajar, y luego sí lo vamos modificando, bien, de acuerdo a cómo se va sucediendo las distintas fases que estamos poniendo acá. ¿Cuáles son los posibles cuellos de botella que yo tengo? El primero, en el armado del modelo semántico, es no contar con los datos del ERP. Bien, ese es quizás uno que cada vez más difícil no contar con los datos del ERP. Bien, hoy prácticamente todos los ERP ya por default te tienen una API que se conectan sin ningún problema a cualquier plataforma de Business Intelligence. Bien, o sea, eso casi por default traen. O en su efecto, incluso hay hoy ERP que te vienen directamente con un modelo semántico creado, bien, o con una plataforma de BI creada donde vos la podés usar, entonces simplemente a vos lo que te va a quedar va a ser estructurar la información para visualizar. ¿Bien? Entonces, pero hay casos donde me tocan a mí que generalmente son software específicos para la gestión. Por ejemplo, tenemos una entidad financiera que estamos armando los paneles ahora, estamos terminando justamente en este mes, y tenía múltiples fuentes de datos que eran todos datos
de sistemas hechos a medidas por desarrolladores internos. Entonces, muchas veces congeniar todo eso para un modelo semántico es un dolor de cabeza bastante grande. Y esto que yo lo pongo acá, que son cerca de 30 días, 45 días, se te puede ir hasta 60, 90 o más días. Yo tengo casos de modelos semánticos que se fueron al diablo el tiempo. ¿Bien? Pero son situaciones que lamentablemente uno a veces no las sabes de antemano. ¿Cómo? Y bueno, y el último paso es, digamos, el otro, se puede decir, cuello de botella que yo tengo, es cuando hago la auditoría del primer draft, que los datos, bien, que estamos teniendo, no estén buenos. Y eso sucede. Bien, ¿qué significa? Que el ERP no esté bien parametrizado, que la empresa no esté trabajando en tiempo real. No se imagina las veces que sucede eso. Bien, tengan en cuenta que muchas veces, generalmente son las pymes, están acostumbradas a trabajar offline. ¿Por qué razón offline? Porque la conciliación bancaria la hacen a posteriori, se cobra una factura de venta, por ejemplo, de clientes, la imputan recién a fin de mes, cuando el vendedor te pasa las rendiciones, bien, la asignación de gastos quizás no sea la mejor del todo, la hacen después a fin de mes. Entonces hay una serie de cosas que te llevan a que la información no esté buena. Y vos estás preparando información para trabajarla en tiempo real. Entonces, esto puede ser un muy buen cuello de botella. ¿Bien? Ya vamos a ver qué herramientas uso yo para poder subsanar eso y poder mejorar esa situación. Y por supuesto, otro cuello de botella es cuando la empresa se niega a usar los paneles. Yo contaba una vez una anécdota que era que estábamos presentando, que incluso lo puse al caso en LinkedIn sin dar nombres. Esto sucedió el año pasado, a mediados del año pasado, me acuerdo. Estábamos realizando una implementación en una empresa y agarra el tomador de decisiones de esa empresa, digamos, estaba el directorio, era una reunión presencial porque una empresa acá de Tucumán. Estaba el socio fundador, estaban dos hijos que eran directores de la empresa y después estaban los gerentes, eran 4 o 5 gerentes. Y estábamos haciendo una presentación nosotros cómo quedaba. En eso el gerente comercial me dice, mira Antonio, a mí no me sirve esto porque yo estoy acostumbrado a ver la información de otra forma. Y me presenta un Excel, que era un Excel tremendamente embarullado, que era todo artesanal, por supuesto, toda información manipulada, que era lo que usaba él para la toma de decisiones. Y yo le digo, bueno, a ver, Paco, digamos, pongamos que se llame Paco, le digo, Paco, ¿cómo lo armás vos a esto? Entonces me empezó a explicar todo, le digo, ¿cuánto tiempo te lleva? Y me dice 20, 30 minutos por día. Entonces le digo yo, bueno, súmale 20, 30 minutos por día todos los días que vos venís a trabajar y deducilo de tu sueldo para ver qué costo es. A su vez le digo, estás trabajando con información offline, ¿bien? Y que está llena de errores. Y el dueño de la empresa, nunca me olvido, dijo en ese momento, Paco, y lo preparas mal constantemente, siempre te dan mal tus números. A veces sucede que tenemos que confrontar y mostrar realmente lo que tenemos o el panel ese especial que tenemos y ese panel que está funcionando con respecto a lo que tiene la empresa para empezar a marcar las diferencias. Y ahí realmente ellos, el tomador de decisiones, generalmente el CEO, el gerente o lo demás, digamos que están en el rango decisorio, baja en línea a decirte, che, realmente lo que se está haciendo acá sirve, cambiemos realmente el timón porque estamos perdiendo plata. Entonces, cuello de botella, conseguir los datos del ERP, que los datos den bien, ¿bien? Que esa primera serie de paneles que yo les llamo de auditoría nos den bien y por último que la gente lo quiera usar. Ahora vamos cada una de estas etapas. ¿Bien? Cuando yo voy a hacer las definiciones iniciales, lo primero que hago es un role play. ¿Qué le llamo yo un role play? Es un juego de rol. Bueno, primero que nada, armamos el SharePoint del equipo. Si bien yo tengo una Mac, trabajo con todo el entorno de Microsoft en este punto, porque realmente me resulta bastante útil. Yo no soy MVP de Microsoft, no soy representante de Microsoft, de ningún software. ¿Bien? Simplemente yo uso la herramienta que esté mejor en el momento que la estoy usando. Es decir, nada más. Entonces, acá tengo un SharePoint. Yo, fíjense, estas son empresas clientes nuestras. ¿Bien? Donde nosotros armamos un SharePoint que es básicamente un lugar donde intercambiamos documentación. Entonces, lo primero que yo le pido a la empresa generalmente es subime todos los reportes, ¿bien? Que vos usás habitualmente. Yo digo, subime todos los reportes, siempre del área que vayamos a analizar, ¿bien? Y esos reportes que me suben, a mí me sirve como base
para hacer este roleplay. Este roleplay está muy lindo, está acomodado, pero generalmente es un borrador que yo voy escribiendo a medida que voy conversando con el tomador de decisiones. Hay casos que el tomador de decisiones me lo da directamente hecho, yo le digo las pautas, él se sienta con su equipo y lo empieza a hacer. Y vamos a entenderlo. Supongamos que vamos a hacer un análisis de la empresa, un análisis financiero avanzado. Entonces yo me fijo y digo, bueno, a ver, ¿cuál es el principal indicador que nosotros vamos a trabajar? Normalmente yo a la empresa la divido en tres. Digo lo que es el aspecto financiero, económico y patrimonial, lo que yo le llamo el triple enfoque. Y generalmente el principal indicador tuyo del resultado del análisis económico que vos podés hacer es el EBITDA. El EBITDA más o menos para que los que no son financieros, espera un minuto que tengo que agregar gente, ahora sí. Más o menos para que ustedes se den una idea, el EBITDA, a los que no son financieros, no son contables, les voy a hacer una pequeña introducción. El EBITDA es la utilidad operativa que tiene la empresa. Es un indicador económico por excelencia. Yo a veces peleo con gente que está en LinkedIn y que pone que lo compara con indicadores financieros. No, el EBITDA es un indicador económico. Y lo que me está diciendo es la utilidad operativa que tiene la firma. Utilidad o el resultado operativo, que también puede ser negativo. Bien, te puede haber ido como el traste ese periodo que estás midiendo y tener un EBITDA negativo. ¿Y cómo lo calculás? Es la venta menos el costo de mercadería vendida, por lo que te cuesta vender, que es el margen de contribución, que lo vemos en segundo lugar ahí. A eso le deducimos lo que son los gastos de estructura, que se le llaman, los gastos de estructura, es todos los gastos que vos tenés en la empresa y que tenés que cubrirlos independientemente estés operando o no estés operando. No importa el volumen de venta. Los gastos de estructura los tenés, es un costo metido adentro, como decimos nosotros acá en Argentina, y tenés que afrontarlo sí o sí. Entonces el EBITDA lo que te dice es tu verdadero resultado operativo. Bien. Luego a ese EBITDA le restamos lo que es los gastos financieros, las amortizaciones y la parte impositiva, no la parte impositiva general, sino lo que es el impuesto a la renta, y llegamos a tener el BDI o el beneficio después de impuestos o resultado neto, como se le quiera llamar, depende del país. Pero el EBITDA es la clave. Nosotros habitualmente cuando nos toca consolidar distintos tipos de negocios, el EBITDA es la clave para poder medirlo. O, por ejemplo, cuando tenés que consolidar distintos países con distintas cargas financieras. Imagínense comparar Argentina, Chile y Uruguay, que me pasó el año pasado en una multinacional que teníamos que armar el estado de resultados. Imagínense ustedes si yo voy al resultado neto. Argentina en ese momento, el año pasado, debe haber tenido cerca de un costo financiero del 200 o del 300% anual, aunque les parezca mentira. Chile no llegaba al 10, Uruguay tenía una cifra similar. Si yo ponía los resultados uno al lado del otro, un resultado operativo que quizás era muy bueno el de Argentina, lo mataba de acuerdo a la política de financiamiento que se había tenido. Entonces el tomador de decisión hubiera decidido mal si mi principal indicador estaba ahí abajo. Vamos a otro ejemplo, así rápido. El EBITDA. El EBITDA está antes de las amortizaciones. Imagínense una empresa que tenga toda la estructura nueva y que se esté amortizando recién, contra otra que ya está totalmente amortizada, pero quizás sea una tecnología que es obsoleta. Pensemos en un distribuidor de Internet, ¿bien? Porque me pasó esto en una empresa cliente nuestra. Distribuidor de Internet tenía toda una región que estaba cableada con cobre, con los modems, todos analógicos. Eso estaba totalmente amortizado. Al estar totalmente amortizado daba un resultado que era muy bueno. Y la parte nueva, que habían hecho toda una inversión en fibra óptica, toda una inversión de los routers, no sé cómo se llaman, nuevos, tenía una amortización muy alta. Entonces yo voy a ver mi resultado neto, estaba muy sesgado por la amortización que yo estaba teniendo en esa unidad de negocio nueva. Bien, el EBITDA estaba mucho mejor en la nueva que en la vieja, pero el resultado final no. Entonces son conceptos que tenemos que verlo y por eso yo siempre lo uso. Entonces, cuando yo siempre explico todo esto, cuando estoy con el tomador de decisión y vamos hablando y vamos explicando esto, y es un ir y venir, por eso le llamo un role play, ¿bien? Y ahí voy y digo, che, ¿cómo lo calculan ustedes? Entonces vamos al primer punto, que es el margen de contribución. Entonces digo, ¿cómo haces el margen de contribución? Imaginen ustedes que estamos en Argentina con una crisis inflacionaria tremenda, sin ahora se está bajando, es decir, festejamos porque tenemos un 5 o un 6% de inflación anual, mensual, perdón. Imagínense lo que era el año pasado con más de 10. Lo que era
calcular tu costo de mercadería vendida o tu costo de ventas. Era una locura. Entonces empezamos a deducir cómo lo hacíamos, de dónde sacábamos la información para hacerlo. Bien, en situaciones normales el input mío para sacar el EBITDA es el mayor contable o general ledger, como se le llama en algunos países, más el catálogo de cuentas o lo que yo digo más amplio siempre la estrategia contable. La estrategia contable para mí es el plan de cuentas, centro de costo, unidades de beneficio, PEPs, en el caso de que estemos en implementación de SAP o lo que fuera. Ahora viene la pregunta. ¿Cómo lo querés ver? Le digo yo a la empresa, al tomador de decisión. Bien, ¿cómo es tu estrategia de visualización de esto? Entonces ahí es donde empezamos también de vuelta a empezar a tirar alternativas. Normalmente son por empresas, por unidades de negocio, por zonas y por la clasificación que tenés en la estrategia contable tuya. Es decir, que la puedes hacer distintas estructuraciones, distintas combinaciones de acuerdo a eso. Bien, realmente esas son las dimensiones claves. ¿Ok? No quita que haya muchas más. Por ejemplo, mañana tenemos una reunión con una de las empresas cliente nuestra, una empresa de Estados Unidos, pero que opera frutas, digamos, comercializa frutas y verduras en todo el mundo, ¿bien? Y lo que hacen ellos está fantástico lo que hacen ellos, porque ellos asignan cada operación, ¿bien? Cada operación de venta que ellos tienen, al costo que tiene esa operación, porque ellos son traders, nada más. Entonces el margen de contribución, cuando lo vamos a ver, ¿bien? Antes del EBITDA, cuando vamos al margen de contribución, podemos hacerlo a nivel producto, a nivel cliente, como yo estoy poniendo acá. ¿Por qué lo son? Porque hacemos la relación entre esas dos cosas. Bueno, estos son, la conversación esa es la que te lleva a empezar a armar esto de tal forma que a vos te va a servir de base para empezar a estructurar la necesidad de datos que vos tenés. Y el destinatario, como digo yo siempre, es el directorio, la gerencia, contaduría, en este caso de lo que es el EDVITA, el directorio es la información mensual que está viendo, el gerente, un resultado no te ve quincenalmente, pero sí puede ver la evolución para ver cómo va a llegar a fin de mes y no cuando lo ves a fin de mes te tengas que meter un tiro porque no era lo que vos estabas previendo. Y tiempo real, generalmente contaduría tiene que tener un grado de control constante sobre ese informe que estás teniendo, de tal modo que al primero del mes siguiente, al día 1 del mes siguiente, ya podás presentar tu estado de resultados. ¿Bien? Lo mismo pasa con el margen de contribución, yo puse acá capital de trabajo, y esta lista suele ser muy, muy grande, ¿bien? Normalmente, ¿ok? Y muchas veces a mí me pasa cuando la empresa me presenta esta lista, es que es un mismo indicador y para ellos es un indicador nuevo alguna de las dimensiones, ¿bien? Entonces, eso lo vamos armando, lo vamos deduciendo a medida que vamos teniendo. Cuando yo tengo esto, me voy al ERP. Yo siempre digo que no trabajo, por lo menos nosotros hoy, prácticamente no estamos aceptando clientes que no tengan un ERP. ¿Bien? Y en el caso de que tenga un ERP, nosotros en estos momentos exigimos, tenemos tener potestad para poder sugerir parametrizaciones. ¿Qué es lo que sucede? El ERP normalmente, aquí estamos entrando a una máquina virtual nuestra, donde yo tengo un ERP que es el que vamos a trabajar. Este es un ERP real, es el Tango. El Tango es el que más se usa acá en Argentina. Bien, esta es una base de datos que tengo yo para poder empezar a hacer, el que uso en las capacitaciones, pero esencialmente tienen la misma estructura que un ERP real. ¿Y por qué es un ERP real? Perdón. Este es el que más se usa acá en Argentina, creo que tienen entre 30.000 y 50.000 usuarios pymes registrados. ¿Qué hago yo cuando empiezo? Lo primero veo cómo se genera la información. Bien, entonces lo primero que yo le pregunto al tomador de decisiones, che, le digo, el tomador de decisiones claramente no es esta parte. Acá tenés que ir al analista, al operador que vos tenés dentro de la empresa. Y lo que yo le pregunto es, ¿qué módulos tenés funcionando? Entonces me dice, no, tenemos ventas, stock. Muchas veces me pasa que no tienen contabilidad, por ejemplo, porque la contabilidad la hacen por fuera. Bien. Normalmente cualquier sistema, ya sea un SAP S4, o sea el Tango, o alguno más chico del Tango, son sistemas que son modulares. La contabilidad per se no existe. ¿En qué sentido no existe? Vos no ingresás a cientos manuales. ¿Bien? Vos lo que tenés es que cada módulo, de alguna manera, alimenta esa contabilidad. Entonces, si están bien los módulos, está bien la contabilidad. Si está mal la contabilidad, anda a ver de qué lado puede estar. Puede ser algún problema de ventas, puede ser un problema de tesorería, puede ser de cualquiera de los módulos que vos estás teniendo. Nosotros el 6 de agosto
arrancamos con un nuevo curso que es un nuevo taller, que es aspectos esenciales de la contabilidad a la hora de usarla para Power BI o para implementar Power BI. ¿Por qué es tan importante este punto que no se dan una idea? Por lo menos hoy tenemos en cartera 3 clientes que el año pasado le hicimos la implementación, nosotros dijimos, mira, no podemos avanzar porque está muy mal parametrizado tu ERP. Ellos nos dijeron, no hay problema, confiamos en que va a estar bien. Largamos todos los paneles, daba información muy mala y no se podía llegar a lo que se necesitaba. Hoy nos pagaron de vuelta, no solamente para hacer nuevos paneles, sino para hacer la reparametrización del ERP. Entonces, no se da una idea de la importancia que tiene esto. Yo digo hoy que el fracaso de una implementación de Power BI o cualquiera de las herramientas que estamos teniendo es por una mala parametrización de esto que vemos acá, ¿bien? Del sistema del ERP que vos tengas. Bueno, vamos a la empresa que estamos que ver. Normalmente lo que yo hago es meterme en cada uno de los paneles y es que no la conozca. Hoy ya con la consultora conocemos casi todos los ERP de Plaza, pero normalmente lo que hacemos es, si no lo conocemos, nos pedimos un usuario visualizador, que le llamo yo, y nos metemos, por ejemplo, vamos a ver en la contabilidad, vamos a buscar el mayor contable, bien, tiro consultas, asientos analíticos, detalles por asiento, me voy al reporte y lo que hago, vamos a poner, esto tiene datos viejos, para que vean datos, voy a poner sin tope, y lo que voy a hacer es pedirle que me muestre todas las columnas, ¿bien? Ah, acá están, dele, hacerme consultas, después vamos a ir largando todas. Yo lo que hago es agregar todas las columnas, las habilito todas las columnas, y esta es la base de los datos que yo voy a necesitar importar a mi ERP. Si el sistema no tiene una conexión, bien, hoy les digo, casi todos tienen la conexión directa, lo que hago es preparar lo que yo denomino un pedido de vistas. Entonces, acá está, bien. Este sería el pedido de vistas, donde yo empiezo a ver qué datos necesito o qué campos son de esa revisión inicial que yo he hecho, me van a servir a mí para poder hacer el desarrollo que necesito. Entonces, habitualmente lo pongo por módulo. Este es Calypso, Calypso un ERP para pymes, pymes tirando a grandes. Bien, este debe haber sido una implementación que hicimos en el 2019, creo que fue, que lo trabajamos incluso con la gente de Calypso. Hoy Calypso se vendió a Visma, creo que se llama, que es un distribuidor de software muy grande de Europa. Bien, pero en su momento cuando hicimos, lo hicimos con la cúpula de Calypso y desarrollamos este pedido de vistas que salió muy bueno. Bien, era específico para ellos, pero yo más o menos les cuento un poco cómo lo trabajamos nosotros. Entonces, vamos a lo que es contabilidad. Entonces, fíjese, asientos contables vendría a ser lo mismo que mayor general. Bien, y es un poco el detalle de campos que surgen, bien, de lo que vemos nosotros en el ERP. Una vez que tengo esto, bien, lo que hacemos es, normalmente, y viene el desarrollador, me dice, bueno, ok, están todas tus vistas disponibles, vamos para adelante a empezar a captarlas y meterlas dentro del modelo, que es lo que a mí me interesa, que es hacer esto. ¿Bien? Acá armamos el pedido de vista, se lo pasamos al desarrollador o directamente nosotros nos metimos adentro. Les cuento un caso. En esta empresa que empezamos el kickoff el 1 de agosto, en este caso nosotros no lo conocíamos del todo al ERP, era el Buenos Aires Software, BAS se llama, antes se llamaba Combas. Lo dicho, yo había trabajado con ese en el 2018, 2019, y ya en ese momento ya venía con un modelo de datos, que incluso yo lo había usado con Analytics de SAP. Había una empresa que habíamos hecho con Analytics de SAP y lo había usado el Combat que ya me venía con las vistas todas desarrolladas. Entonces lo vimos ahora, estaba mucho mejor esas vistas y lo que el 1 de agosto ya arrancamos con un modelo totalmente hecho. Te lleva muy poco tiempo, te lleva un día o dos hacer hoy un modelo de datos y digamos, el desarrollador de software te da las vistas. ¿Qué es lo que hicimos nosotros en este caso? ¿Cómo vamos a crear o cómo vamos a incorporar a nuestro modelo esas vistas? Si bien yo ya tengo uno armado completo acá, vamos a simular
uno. Acá estamos trabajando con Datamarts. Datamarts es un agregado que tiene Microsoft, creo que fue en el 2022 o 2023, arrancó, creo que ha sido mayo del 2022, donde prescindís totalmente de lo que es la aplicación de escritorio, sino que directamente lo que trabajás todo directamente en la nube, en el Power Service. Me gusta mucho trabajar de esta manera a mí. Ustedes si entran a mi canal de YouTube van a ver varios videos cuando explico esta manera de trabajar. Y lo que hago es incorporar esa vista acá. Supongamos que a mí el desarrollador me da el SQL, me da la query, y me dice, mira, esta es la query que vos necesitas, está hecha en base de datos, en SQL. Vamos a cargar el nombre del servidor, dame un segundo que no me lo acuerdo de memoria, es el servidor mío, pero no me lo acuerdo de memoria, así que dame un segundo que lo cargo. En tu 03. Pongo la base de datos. Y acá tengo dos opciones. Si me dieron la query, bien, si me dieron la query, denme un segundo que ponga los participantes. Acá están, lo voy viendo en otra máquina acá, aparte para si había alguien para ingresar o por el estilo. Ya las credenciales se cargaron solas, ¿bien? Si yo tengo la query, lo que puedo hacer es venir directamente acá y yo le escribo acá la query que me pasó la vista. Ustedes han visto muchas veces le sucede que cuando están en una empresa, están trabajando en una implementación o lo que sea, o muchas veces te dicen los empleados, no, yo tengo tal query que cargo en mi Excel y es el cubo de información que está sacando del ERP. Bueno, muchas veces sucede eso. Yo en este caso lo que hago es si la tengo la query, la pego acá. Si no la tengo la query y me dicen la vista está disponible, me conecto y yo tengo acceso acá a todas las vistas que ya tiene creada este ERP. Esperamos que las cargue. Nuevamente las vistas le ponen un nombre diferente, otra ponen en un directorio diferente. Acá en las vistas están identificadas con la B corta y un guión abajo. Y vamos a sacar una que es la de la cuenta contable. Un segundito. Vamos a buscarla directamente como cuentas. Es esta. El plan de cuenta o la estrategia contable. Entonces fíjense que estamos conectados directamente al servidor, le pongo transformar datos, los manda al Power Query, digamos, al Power Query, y es el que nosotros vamos a utilizar para empezar a trabajar. ¿Bien? Y me la trae tal cual. Fíjense que es la forma de nosotros, cuando yo voy a definir la estrategia contable o lo que necesitamos realmente para hacerlo, siempre digo yo que es esencial que nuestro plan de cuenta esté jerarquizado. Se van a ver qué importancia tiene mantener este orden de jerarquía, es decir, donde yo tengo un rubro, un subrubro, una tercera división de ese rubro, una cuarta y hasta una quinta que vendría a ser la denominación de la cuenta contable. Es más, los sistemas ya hoy están trayendo muchos más niveles de agregación o de jerarquización para poder hacer la explosión del dato mucho más allá de lo que ustedes están imaginando. Es fantástico esto. Ya van a verlo cuando voy a pensar los indicadores o cuando voy a cargar las fórmulas de los distintos KPIs que vamos a desarrollar en este modelo, qué importancia tiene tener segmentado de esta manera nuestro plan de cuenta. Cuando yo no lo tengo, lo que hago habitualmente es trabajarlos en un Excel al plan de cuenta con este tipo de segmentaciones que me hace falta a mí y lo llevo directamente a la nube y lo tengo con un SharePoint que se está actualizando constantemente. Bien, entonces lo cargo, le pongo el nombre que yo quiera, yo acá generalmente a todos le pongo los nombres, este que le vamos a llamar EC, General Ledger, estrategia contable, pongo guardar y me está cargando el modelo. Bien, mientras se carga, lo que vamos a hacer, el cliente nos dice, tenemos una complicación adicional.
El cliente me pide que consolidemos empresas. Entonces vamos a tener que consolidar datos de dos empresas diferentes. Hay muchas técnicas, yo por ahí escucho que usan todavía mucho el concatenar tablas dentro del Power Query. Lo que le estás cargando, eso te puede servir cuando tenés vistas chicas, pero cuando tenés vistas muy grandes la estás duplicando y lo cargas mucho, mucho de procesamiento al Power BI. Entonces lo normal o lo mejor que se puede llegar a hacer es que esa otra empresa vos la incorpores directamente desde la consulta y que haga el combine o la combinación de las dos vistas, ¿bien? De la contabilidad juntas desde la consulta que vos estás generando. Y acá se te presentan dos alternativas. Estás trabajando en el mismo ERP, que son bases de datos diferentes, como es en este caso, yo tengo base de datos ejemplo y base de datos ejemplo ferretería, donde yo tengo la misma estructuración, pero pueden tener distintos tipos de productos, distintos ABM de clientes, distintos ABM de proveedores, distintos artículos, distinta estrategia contable, distintos tipos de documentos, ¿bien? Distintas numeraciones, distintas relaciones sociales, y todo diferente, pero la estructuración del sistema es la misma. Si yo tengo la misma estructuración, vamos para adelante. ¿Y cómo hago yo en ese caso? En ese caso lo que yo hago, este ya está preparado, o sea, miren, ya casi incorporó el plan de cuenta tal cual teníamos, ¿bien? ¿Ok? Con todas las columnas. Si no se usan las columnas, lo mismo yo las sé captar al principio, ¿bien? ¿Por qué razón? Porque a mí me interesa tener la información. ¿Qué es lo que sucede? Cuando vas a hacer una implementación es un disparador de ideas al tomador de decisiones. Entonces, son situaciones que él capaz que ni se imaginaba que podía llegar a tener. Entonces, si no las habilitas ahora, las va a tener que habilitar en el corto plazo y es el doble de trabajo. Entonces, yo prefiero, listo, mapear todo lo que se pueda. Ya vamos a ver el modelo de datos que está creado donde tiene todo, 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 independientemente se utilice o no se utilice en este momento. Y vamos a ver cómo yo realizo la consolidación. Voy, este es el mayor contable, ese que hemos visto recién ahí afuera, es decir, cuando entramos al Tango, ya hemos visto la visualización esa que le agregamos la columna, vendría a ser este. Yo lo que voy a hacer en este caso, quiero que les muestro primero el producto final y después vamos a ver cómo armo este producto final. Yo en este producto final lo que hice fue agregar una columna que la llamé BD, pero podría tener cualquier nombre, bien, donde yo pongo las dos empresas que yo tengo. A una le llamé ferretería, a la otra le llamé comercial. Y lo que hice fue poner una abajo de la otra, o intercalada, si yo después la relaciono por fecha, bien, la información que estoy teniendo. Recuerden que en este caso compartían la misma estructura. Podrían no compartir los nombres de las sucursales, podrían no compartir el nombre del módulo que le da origen, pero si yo tengo los campos, imagínense ustedes, un campo que le llama sucursal, sucursal vas a tener, ya sea que lo hagas en un sistema Tango y en un SAP, puedes tener el mismo campo que se llame sucursal. Simplemente lo que vas a hacer vos es, en la combinación de las dos tablas, hacer la equivalencia. Y es lo que vas a estar importando. ¿Bien? ¿Cómo lo hago esto? No es para nada complicado. Vamos a editarlo. Vamos a editar la consulta. Y lo que vamos a hacer, yo les voy a mostrar. Este es el query que a mí me da el desarrollador. Bien, me lo da el query para lo que sería la empresa ejemplo, la primera que habíamos visto. Yo lo que hice fue copiar, pegarlo abajo, solamente que le llamé origen 2 y lo asocié a la base de datos. Yo, ojo, no sé una línea de programación en SQL. A mí, mi desarrollador me da esto. Y me dice, Antonio, este es, usalo. ¿Ok? Entonces, esto yo simplemente lo que hice fue copiar y pegar. ¿Bien? Este modelo y el otro que van a ver lo hice yo punta a punta, sin conocer SQL. Hoy tengo mi equipo que ya está trabajando, tengo un equipo de ingenieros y demás, pero esto es como el gustito que, este caso mío es el que llego hace bastante tiempo, le voy agregando constantemente cosas y demás, y me gusta mucho trabajarlo. Por ejemplo, ahora ya está todo consolidado, ya van a ver en el otro con los paneles que vamos a sacar. Simplemente copias, pegas, y lo que hago yo le cargo esta rutina que está acá abajo, que es en estaba la de Combine, perdón, acá, que consolido
Bien, y lo que estoy diciendo, esperen que hay gente para entrar, ahora sí. Y lo que hago es consolidar los dos orígenes, origen 1 y origen 2. Bien, y es lo que a mí me va a generar esta tabla combinada que está acá. Luego lo único que hice fue, en el origen 1, he creado una columna, ¿bien? A esa columna le dije yo que en el caso del origen 1 la llamé BD, que va a ser la base de datos, la base mía, digamos, del que va a ser el segmentador de empresa que yo voy a usar para todas las empresas, digamos, para todos los paneles que yo vaya a usar, ¿bien? Y lo que hice fue ponerle el nombre en uno comercial y en el otro base de ferretería, ¿bien? Le escribí, le puse, acá le ponía BD, aceptar, y es este campo que nosotros pusimos acá, ¿bien? ¿Ok? Listo. Ya tengo mi modelo de datos empezando a funcionar. Esta misma tarea la repito por cada una de las vistas que yo tenga disponible. Si a mí el ERP está lo suficientemente abierto y que me permite a mí importar toda la data, listo, es lo que yo hago. Y en este caso que está acá. Fíjense que acá tiene acceso a dos SQL Server, uno es la empresa ejemplo y la otra empresa ejemplo ferretería. A su vez tengo dos SharePoint que tengo información adicional, ya vamos a ver qué se trata, y un vínculo web que me va a traer el tipo de cambio para poder hacer el multimoneda. Hasta acá venimos bárbaros, nosotros lo que estamos haciendo, vamos a ver el Gantt, un segundo. Nosotros en estos momentos estaríamos en esta etapa del proyecto, acá, justo previo a empezar a generar los drafts, que sería el primer draft, este que yo le llamo de auditoría, o el primer borrador de auditoría, que es el que para mí, quizás uno de los puntos de inflexión que me va a decir a mí, es el primer choque que yo tengo con la realidad, ¿bien? La realidad de cómo está la información dentro de la empresa. Entonces, vamos a esa parte. Yo pongo todos los orígenes de datos posibles, acá no lo voy a abrir a ustedes para que lo vean más o menos cómo quedaría uno estructurado finalmente. Bien. Yo normalmente lo que hago es clasificar la información que yo estoy teniendo adentro. Yo, de vuelta, mapear una empresa completa hoy es muy sencillo. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de los ERP ya nos vienen totalmente integrados con las herramientas de BI. Entonces, yo muchas veces veo que hay cursos, digamos que hay personas que enseñan a trabajar directamente con Excel en vez de... Nosotros, si bien yo cuando doy mis talleres muestro todo esto, aprendemos en base a esto y después les dejo una base de datos hecha en Excel, por supuesto, porque no les puedo dar acceso a todos a mi base de datos, pero que simula exactamente esta información. Bien, yo no sé cómo hay gente que todavía enseña con los reportes sacados en Excel. Eso nosotros tenemos que pensar que hoy por hoy, cuando vamos a una empresa, sí o sí tenemos que pedir el acceso al ERP y se van a llevar unas sorpresas fantásticas porque van a ver que casi todos los ERP los tienen disponibles y no te cobran nada adicional para poder acceder a ellos. En un principio, hace un par de años, todavía era común que te cobren, te cobraban una licencia adicional, o hacían cargo. Hoy directamente un usuario visor de la base de datos suficiente para poder tener todos los accesos. Vamos. Ahí alguien pone excepto Odoo. Odoo tiene acceso directo. Odoo es uno de los sistemas, yo no sé qué ponías excepto que no te daba, pero tengo entendido que Odoo tiene integración directa. ¿Bien? Bueno, ¿cómo clasifico esa información dentro de mi modelo semántico? Yo lo que hago normalmente es, ahí dice, no señor, dice, bueno, no, yo creo que sí tiene. De todo modo, bueno, no soy especialista en Odoo, habría que verlo cómo está, pero tengo entendido que Odoo, yo vi algunas aplicaciones, implementaciones que sí los tiene. Ya después vamos a contestar todas las preguntas. ¿Cómo se estructura la información o cómo la estructuro yo dentro de mi modelo semántico? Esto es una gran recomendación que yo les doy, pero tremenda recomendación.
clasifiquen la información de alguna forma donde ustedes pueden agrupar lo que son los módulos que están importando acá adentro. ¿Se acuerdan ustedes que cualquier ERP trabaja por módulos? Tenemos módulo de venta, módulo de compra, módulo de stock, tesorería, payroll o personal o sueldos. Es decir, tenemos distintos módulos. Entonces, lo que nosotros hacemos habitualmente es mapear todo el módulo, ¿bien? Porque el módulo tiene mucha información que vos podés llegar a usar, y le ponemos una letra, en el caso mío, compras, por ejemplo, es la que tiene puesta acá. Y vamos a ver qué significa cada cosa de esta que está puesta de este lado. Cuando yo digo ABM en compras, significa que es el catálogo mío de proveedores. ¿Bien? Entonces yo tengo mi catálogo de proveedores con todos los datos. Quizás haya datos que no se estén usando. Recuerden que yo lo que hago es importar toda mi base. ¿Bien? Y acá, de vuelta, yo ya tengo consolidado ferretería y comercial, que son mis dos empresas que estoy consolidando en este momento. Entonces, el ABM para mí es el catálogo. Lo que es cuenta corriente para mí es esencialmente cómo se, digamos, si es compras, cómo se fue pagando cada una de las facturas. A su vez, en el detalle de facturas yo no necesito tener por artículo, simplemente necesito tener el monto total, incluyendo impuestos, que es el monto que yo tenía que pagar. Bien, y van a ver ustedes qué tipo de comprobante va a haber factura, y por este lado también tendríamos que tener algunas órdenes de pago. ¿Ok? Bien. Si vemos de esta forma es que seguramente, fíjense que entre comercial y ferretería tenían distinta denominación los comprobantes, ¿bien? Detalle de movimientos para mí siempre es lo que es el detalle de la factura propiamente dicho, donde está todo abierto ese comprobante. Este comprobante que nosotros acá tenemos resumido, yo acá lo tengo abierto por cada concepto que compone ese comprobante. Imagínense ustedes que están comprando, van a la ferretería y compraron repuestos varios para arreglar la heladera de casa. ¿Bien? Entonces, usted tiene una sola factura de la ferretería Pepito por un importe X. Eso aparece acá. Y cuando la pague esa factura, va a aparecer un recibo, una orden de pago aplicada a esa factura que está ahí. Ahora bien, si yo quiero ver qué he comprado, yo tengo que ir al detalle de facturación, que es una vista totalmente diferente a esta que está acá. Y esta es la que me dice a mí, renglón por renglón, lo que yo he comprado. ¿Bien? Ok, tiene el código de artículo, la descripción del artículo. Es decir, tiene una cantidad de información bastante amplia que desglosa totalmente esa factura. Y hay algo muy importante, por ejemplo, a nosotros nos pasó a muchos clientes que cuando empezamos a tener esto, era que veíamos los clasificadores que empezó a tener, por ejemplo, este ERP, que no lo estaban usando casi ningún cliente, que eran 12 alternativas de clasificación que vos tenías por cada artículo que vos tenías, por cada cliente y por cada proveedor. No se imaginan el análisis que puedes hacer con esto. Bien, vamos a hacer un caso real, porque hay un caso de éxito real sobre esto, que lo usamos en un distribuidor de combustibles y lubricantes muy grande acá en el norte de Argentina, y lo vamos a ver a este caso, y justamente vamos a ver cómo se clasificó toda la estructura comercial, el análisis comercial que hicimos usando esos clasificadores. Y surgió de la auditoría. Cuando lo largamos nos dimos cuenta que el ERP permitía hacer todo eso y que estaban todo en blanco, y decimos, epa, ¿qué pasó acá? Vamos para adentro a reparametrizar todas esas funciones. Así como existe el detalle de factura, está el detalle de auxiliares y subauxiliares, que vendrían a ser como explicaciones del anterior. También mapeamos las órdenes de compra, ¿bien? Que es donde nace toda la operación esta. El detalle de pagos, el detalle de solicitudes, perdón, de saldos, de proveedores que vos estás teniendo, y por supuesto la solicitud, que vendría a ser la previa a la orden de compra. Viene un departamento, te hace una solicitud, esa solicitud se transforma en orden de compra, la orden de compra se transforma en una factura, esa factura se transforma también en un remito, un informe de recepción, que lo vamos a tener en la parte de stock, de inventario, en el detalle de movimientos. Entonces, fíjense cómo nosotros lo que hacemos es mapear la empresa. ¿Por qué? Si bien vamos a ver un resultado, ponele, yo necesito explicar el resultado. Yo no gano nada mostrándote a vos un estado de resultado que lo saco de un balance general y simplemente sumarizo las cuentas y es lo que te estoy presentando, que mucha gente hace de esa manera. Yo quiero ir al comprobante. Hoy el poder de cálculo que tengo acá adentro con el ERP unido a una buena herramienta de VA es infinito.
Entonces lo que se puede llegar a hacer no se dan una idea a ustedes de información. Y eso es lo que quiero hacer. Entonces, por eso es que yo mapeo todo, PRO es producción, S es sueldo, T es tesorería, B es ventas, que igual a compras, y GL es todo lo que yo levanto de contabilidad. Previo a hacer las fórmulas, que ya la vamos a ver acá, yo lo que hago es hacer, una vez que tengo metido todo acá adentro, tengo que auditar ese dato. Tengo que auditar que esto funcione, que esté andando bien, que la conexión que yo esté haciendo esté funcionando. Tengo que ver que me levante todas las transacciones, que no tenga algún filtro oculto en la vista que me generaron por algún motivo. ¿Bien? Es decir, tengo que verificar todo lo que tengo ahí adentro. ¿Cómo hago eso? Creo paneles de auditoría. Previo a crear los paneles de auditoría, yo lo que hago es generar un template. Un template vendría a ser una especie de hoja membretada que yo voy a usar para empezar a trabajar. Esto es lo único que yo hago en la versión de escritorio. ¿Por qué razón? Lo que hago yo en la versión de escritorio es, vamos a arrancarla rápido acá. Un segundo, vamos a dejarla arrancando mientras sigo haciendo otras cosas, para que ustedes lo vean. Denme un minuto. Omití tenerlo arrancada la versión de escritorio. Pero sí o sí quiero que vean esto, mucha gente no lo usa y es fantástico. Sí, el modo de trabajar que nosotros tenemos es nunca graficamos ningún panel en el PBIX, ¿bien? O en el modelo de datos. PBIX les llamo yo cuando lo haces en la versión de escritorio y el modelo semántico el que tenés ya publicado en la nube. Nosotros nunca graficamos sobre ese. ¿Por qué? Porque el acceso a ese tiene que tenerlo solamente el superusuario. Bien, el superusuario dentro de la empresa que es el capaz que pueda hacer cualquier tipo de modificaciones ahí adentro. El resto de las personas, el resto de los mortales, no lo tienen que tocar. Sí pueden visualizar de acuerdo al criterio de autorizaciones que tenga la empresa. Vamos a poner como un informe en blanco. Y nosotros lo que hacemos acá es relacionar este PBX que está vacío, fíjense, no tengo absolutamente nada, no tiene datos, no tiene absolutamente nada. ¿Bien? Lo que hago es relacionarlo con ese modelo semántico que yo tengo publicado en la nube. Puede ser un modelo semántico que también lo he creado en la versión de escritorio, si no trabajé con DataMarts, yo hago exactamente lo mismo, lo publico al Power BI Service, en la versión Pro, si querés, no la versión Premium, ¿bien? Y esa es la que yo voy a usar. Fíjate que acá tengo, para ver que hay varios modelos de datos, hay algunos que lo hago yo, otras personas del equipo, si el ingeniero, ¿bien? Vamos a elegir el que hicimos recién. Yo voy a buscar que está actualizado recién. Bueno, justo me aparece a mí actualizado recién, justamente, por ejemplo, este de Salix, este es un cliente que nosotros hacemos el mantenimiento, ¿ven? Se actualizó recién ahora. Es este el que me interesa tener a mí. Entonces, lo voy a tomar, lo conecto, y fíjense que me va a traer todos los datos acá. Y van a ver una particularidad tremendamente importante. La persona que tiene ahora ese modelo de datos cargado acá, no lo puede modificar en absoluto. ¿Bien? Ese modelo semántico yo no le puedo cambiar absolutamente nada. Sí le podría agregar algunas medidas, ¿bien? Que van a ser medidas propietarias mías. Pero las medidas que están dispuestas, con los filtros que están dispuestos, yo no los puedo modificar. ¿Y eso qué me da seguridad a mí como administrador de esto o como decisor? Yo soy el CEO de la empresa. ¿Cómo sé que esta herramienta tan potente alguien no le ha metido mano? Justamente por esto. Fíjense ustedes. Me desapareció acá la vista de grilla que le llamaba yo, que era la visión de datos. Ya no lo puedo ver. Es más, yo me pongo en cualquier grupo de fórmulas, estas son las fórmulas que ya vamos a ver un ratito, y fíjense que no las puedo ni siquiera ver, ni modificar, ni eliminar nada. Sí podré crear algunas medidas, pero a las que están de base, las que están homologadas por la empresa, no se las pueden tocar. Pero sí vamos a poder graficar de todo. Bueno, esto es lo que yo uso en cada empresa. Lo que hago después es parametrizarle los colores de acuerdo a los colores corporativos, ¿bien? Cargo los colores corporativos, habitualmente personalizo el tema,
Ha habido veces que la empresa las multinacionales por ahí tienen ya los modelos de datos, no modelos, perdón, los templates creados, te lo mandan y ya simplemente vos relacionás con el modelo de datos que estás creando y ya te vienen toda la gama de colores, te viene todo puesto. Bien, acá le agregás los colores, le agregás el texto, bien, haces alguna parametrización adicional, yo le cargo los logos, lo grabo y lo publico en el área de trabajo que vamos a tener. Normalmente a esto yo les voy llamando de alguna manera, es decir, a mí me interesa siempre, soy muy obsesivo con el trabajo en cuanto a cómo los identifico. Para mí, un modelo de datos hecho en Datamart, le pongo la extensión DAT, porque fíjense que acá tengo un entorno premium, tengo algo hecho con Datamart, tengo el Gantt, no es Datamart, simplemente está metido con Excel que lo levanté, entonces es un modelo normal. Bien, y este es el otro Datamart que estaba probando, que ustedes vieron que lo creamos recién. Y sobre ese, yo tengo colgados el template mío, que fue el que recién hicimos, y ese template luego se transformó en una auditoría, que es el A01. Yo le pongo las extensiones a esta, cosa que cualquier persona de mi equipo, cuando vamos a trabajar, ya sepamos qué área empezamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, Natalia, equipo, sabe que tiene que trabajar sobre los A. ¿Bien? Y el A1, A2, A3 son distintas evoluciones que vamos teniendo. ¿Bien? Entonces, vamos a abrirlo. Y vamos a ver lo que es este panel de auditoría, que es el que yo uso habitualmente. Entonces, fíjense que acá, en este panel de auditoría, ustedes ven que están casi todos los módulos, están todos los módulos acá. Y son visualizaciones planas. ¿Saben la ayuda que es a la hora de darle al contable o al operador, si es de venta, al cuenta correntista, al facturador, al comprador? Bien, un detalle de estos, donde tenga la información completa, que elija el periodo que quiera ver, pivotee sobre la empresa, es decir, acá está consolidado ya todo el mayor. Fíjense que yo puedo pivotar las distintas empresas, ¿bien? Puedo elegir una cuenta específica, cualquiera, ¿bien? Esta está solamente en la base comercial, por ejemplo, ¿ok? Bien, o puedo elegir un asiento específico que yo quiera revisar, que tengo dudas, y con esta velocidad. O ver el consolidado, ¿bien? Entonces, hago el mayor contable, normalmente hago un sumas y saldo rápido, para ver qué cuentas no tienen asignación. Estas cuentas que sin asignación son las del patrimonio neto que no está creado, como jerarquía dentro del plan de cuentas, por ejemplo, y lo tengo que revisar, ¿bien? Y acá está clasificada la información por año y por trimestre. De vuelta, comercial o ferretería, que son las dos bases de datos que nosotros estamos teniendo. Una comprobación que siempre hago es que me dé cero, es clave, sí o sí, ¿bien? Luego tengo lo que es cuenta corriente clientes, donde yo pueda elegir cualquier cliente y ver si tiene saldo, que me muestre qué saldo es, y puedo ver cómo están los comprobantes, qué estado tienen. Por ejemplo, normalmente, ¿qué errores veo yo en la gente que tiene este ERP? No trabaja con los estados. ¿Qué hace? No, generalmente no aplica, ¿bien? Es decir, no aplica los recibos a los clientes. Entonces yo tengo facturas muy viejas cuando hago el aging para poder decir qué rotación tengo de cliente o cuántos días pendiente en la calle estoy teniendo, normalmente no lo vemos. ¿Bien? Entonces son las distintas cosas que yo acá empiezo a deducir. Entonces yo tengo un equipo de la oficina, antes lo hacía yo, ahora como se dice, me ha aburguesado desde el punto de vista que ya hay un equipo que trabaja con esto y empieza a trabajar específicamente en validar que esto sea correcto. Tiramos un estado de cuenta del cliente, del ERP, y decimos a ver cuánto te está debiendo tal cliente, tenemos que ver que sean exactamente esos comprobantes. A su vez, vamos al informe real que tengan, es decir, muchas veces el cuenta correntista saca un Excel y ese Excel lo retoca y es el que usa para, para poder mostrarlo o para poder analizar él. Y generalmente yo hago un cruce entre estas tres fuentes. El original que sale del ERP, el que usan normalmente el día y el que me sale a mí. ¿Bien? Y analizamos las diferencias. Acá es donde empiezan a surgir problemas. ¿Por qué razón? Porque empezamos a ver esto de la no aplicación, empezamos a ver en el detalle de facturas que no tenemos los artículos,
o están mal parametrizados los artículos. Es decir, muchas veces tengo empresas grandes que no facturan P por Q. ¿Qué significa no facturar P por Q? No hacen el detalle del artículo y la cantidad, entonces prácticamente te mata hacer cualquier tipo de análisis. Nosotros normalmente lo primero que hacemos en este caso es hacer análisis P por Q cuando sacamos esta información, precio por cantidad, para poder justificar la evolución de ventas. Y el margen de contribución lo hacemos también con el costo de mercadería vendida, haciendo un P por Q, es esencial. ¿Bien? Y yo reviso que eso esté bien. ¿Ok? Que la unidad de medida sea correcta. ¿Bien? Me fijo a ver si puedo tener una unidad de medida equivalente para todos los productos. ¿Sí? Hay una serie de situaciones que vas viendo acá. En compras también tenés cuenta corriente, tenés facturación, tenés tesorería, los cheques emitidos, los cheques recibidos, los movimientos de stock y el saldo de inventario que vos estás teniendo. Bien, esto es, ya lo tenemos disponible, empezó el cliente a auditarlo y lo que hacemos nosotros es empezar a, no empezar, continuamos dándole forma a este modelo semántico que tenemos ahí. Decíamos que antes de tener los paneles de auditoría estábamos acá, yo ahora mando ya a hacer esa auditoría, ese draft, y acá nos empiezan a surgir dos tipos de errores, ¿bien? O tres tipos de errores se puede decir. El tipo de error 1, que la vista esté mal, que nosotros no estemos considerando algunos filtros, por ahí, por ejemplo, hay asientos de reversión. Me pasa en ese cliente que decíamos de fruta, Salix, el que veían ustedes recién cuando íbamos a meter el modelo de datos, con esta firma se llama Salix, ellos hacen lo que se llaman, son muy estrictos con es un grupo grande, entonces cuando se presenta un informe financiero es muy estricto en cuanto a cómo se hace el devengamiento de cada operación. Entonces ellos lo que hacen es un asiento que se llama de provisión cada mes y después lo hacen la reversión. Entonces si ellos saben ya al fin del mes algunas situaciones importantes que van a suceder en el mes siguiente, como cierran todos los meses el estado de resultados, hacen un asiento de previsión o provisión, no me acuerdo cómo le llaman, y al día 1 lo vuelven a revertir. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando yo veía el year to date, me estaba dando mal. ¿Bien? Entonces, tenemos que dar un tratamiento específico a ese tipo de asientos. Entonces, eso sale, por ejemplo, de auditoría. Ese es el primer problema. El segundo problema que puede llegar a haber es que la empresa esté operando mal el ERP. ¿Bien? Que el ERP esté perfectamente bien parametrizado, pero que no haya un buen manual de funciones, entonces que no se trabaje bien. ¿Ok? Que haya errores de imputación, no aplicación de comprobantes. Bien. Entonces, ese es otro tipo de problema. Y el problema más grave quizás es donde hay un problema estructural, que el ERP está mal parametrizado. Y que esté mal parametrizado implica que independientemente trabajes bien o hagas la mejor manera todas tus cosas, si la información, digamos, si no está preparado para recibir la información, el ERP, no te va a servir de nada lo que hagas de acá en adelante, directamente. Yo en ese punto hago un estate, digamos, hoy por ejemplo hay una empresa cerámica, no me acuerdo si es de Corrientes o de Entre Ríos, no sabíamos en qué estado estaba la situación, entonces nosotros hicimos la propuesta nuestra de llegar hasta acá. Y una vez que llegamos acá, vemos si seguimos o no seguimos. Pero no se imaginan lo que es el tiempo muerto que a veces insumís en tratar de solucionar esos conceptos y a veces no hay la voluntad de la empresa de hacer el cambio. A su vez, un cambio de parametrización en el ERP o el cambio del ERP en sí, ¿bien? Te puede llevar muchísimo tiempo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los errores que detectás en este punto. Si todo anduvo bien o vos ves que va andando bien, lo que haces es empezar a trabajar ya en la formulación o cargando tu pack de fórmulas en el modelo semántico. Normalmente para mí el pack de fórmulas, ¿en qué consiste? Independientemente sea multimoneda o no, por lo menos estamos acostumbrados en la Argentina a cargar los tipos de cambio oficiales o hay múltiples tipos de cambio. En la Argentina llegamos a tener, el año pasado o el anterior, no me acuerdo, creo que eran cerca de 15 tipos de cambio de la misma moneda. Es decir, el dólar había distintos tipos, contado con liquidación, blue, oficial, de referencia, mayorista, minorista. Y no se imagina la cantidad de tipos de cambio que había.
y de acuerdo a la operación era el tipo de cambio que se iba a usar. Entonces, ese tipo de conceptos nos lleva a que tengamos que importar a veces, en este caso yo lo que hago es importarlo de algún sitio web, para poder tener el tipo de cambio digamos, de la fuente misma que está teniendo, porque yo muchas veces en el ERP hay ERP que se conecta a la fuente de datos y te dan el tipo de cambio. O hay veces que el empleado carga y muchas veces no lo carga bien. Entonces yo trato de que sea esa información pura y la busco yo. ¿Bien? Y luego cargo el calendario, que es para mí una tabla. Eso me preguntan ahí cómo se le importa la web. Después, si tenemos tiempo, vamos a verlo un poquito. ¿Bien? Y hay un video mío en el canal de YouTube, ya les voy a mostrar, donde incluso tomo información de muchísimas fuentes. Eso fue para un cliente que teníamos de Europa, un italiano, que teníamos que hacer análisis comercial en todo lo que era el norte, digamos, en lo que eran varios países, 6 o 7 países acá en América, y teníamos que consolidar todo en euros. Entonces tomamos la divisa de cada uno de esos países referenciada al euro, lo sacamos de los bancos centrales de cada país, y ese modelo incluso está en mi página web, ya después les voy a mostrar cómo trabaja. Tomo la tabla calendario, de acuerdo a uno de los modelos normales que existen. Hay varias formas de hacerla, ya sea con una consulta SQL o con AutoCalendar, cualquiera que uses, va igual. Bien, cargo mi tabla calendario. Acá cargo una tabla calendario para el tipo de divisa y la cotización, digamos, del tipo de divisa. Y acá empezamos a ver las tablas que yo uso referenciales para empezar a trabajar. ¿Qué le llamo yo tablas referenciales? Toda la información que yo tomo, siempre ustedes van a mostrarla el year to date y el mes. Y eventualmente el full year y el forecasting. Pero nosotros vamos a trabajar ahora en dos versiones, que sería el mes y el acumulado anual hasta ese momento que estás viendo la información. Entonces, para eso creo una tablita que le llamo yo periodo de cálculo, le pueden poner cualquier nombre, ¿bien? Donde tengo la opción 1 y la opción 2, que es el mes o el año. ¿Bien? Se van a ver después cómo cuando empezamos a hacer las distintas medidas, esto tiene influencia en cómo la vamos generando. Yo les digo, yo no me sé, apenas a gata puedo hacer la fórmula del previous year. Yo lo que hago es lo que les enseño a mis alumnos. Ustedes tienen que tener un pack de medidas, estas son las medidas del taller de finanzas, y les puedo asegurar que este pack de medidas que yo uso en todas mis implementaciones. Esto es lo que hacen los talleres, tienen y se van bajo el brazo con un modelo semántico totalmente creado, con todo esto cargado. ¿Bien? Y es lo que hago yo, con los ratios, todo. Fíjense que yo no me sé ninguna de memoria. Yo iba desarrollando esta a medida que lo fui viendo, sacando algunas de internet, consultando con mi equipo y demás. Armé un vademecum de fórmulas financieras y es el que yo uso para todos mis análisis. De todos modos, la lógica que tienen es muy, muy simple. No hay ninguna fórmula complicada, ya van a ver ustedes. Yo, como siempre digo, lo último que haría sería hacer un curso de DAX, por ejemplo, porque cada vez vas a tener modelos semánticos que estén mejor creados y donde generalmente cuando yo necesito las fórmulas más específicas es cuando tengo algún barullo ahí en la parametrización. Tengo algún caso errado, tengo muchas excepciones que las tengo que empezar a considerar, entonces hay que hacer fórmulas interminables que te dan una inseguridad tremenda al modelo. Entonces, esa directamente trato yo de solucionarlo en el SQL. ¿Bien? Cosa que sea lo más limpio posible en mi modelo semántico. Sigan ese es un tip fantástico que les va a dar muchísimo, muchísimo éxito cuando hagan las parametrizaciones. Bien, vamos a verlo. Venimos acá. Tenemos lo que es el mes y el año. Bien, y luego sí empezamos a crear lo que serían los distintos packs de fórmulas que yo tengo. Así como había clasificado yo el modelo semántico por áreas o por departamento con la B, la T, la C y demás, en las fórmulas hago exactamente lo mismo. Entonces, para lo que es, yo le llamo acá las medidas comerciales o los valores comerciales, ¿bien? Lo que creo, la esencial mía, primero que nada, es lo que es B corta, la venta actual. Se van a ver, esperen que se cargue ahí arriba. ¿Bien? Donde yo le estoy diciendo, uso el switch del periodo seleccionado, que era lo que habíamos dicho nosotros,
Si es 1, es directamente lo que estoy sumando es el total de la vista de ventas, que se llamaba detalle de movimientos, y en el caso que sea 2, bien, que sea year to date, uso la función calculate, date, year to date, y de ese mismo total que estoy teniendo acá. Bien, entonces yo empiezo una por una las fórmulas a cargarlas acá. Mi margen de contribución, el precio, bien, y las defino en mi pack comercial. Bien, luego voy a lo que son las medidas financieras, acá tengo muchas más. Bien, en este caso, a diferencia de las comerciales que son mucho más simples porque son simplemente sumatorias de columna que vos tenés en la vista, en este caso ya tenés que ir a trabajar, yo les decía, sobre el plan de cuentas que vos tenés o la estrategia contable, relacionándola con la mayorización que estás teniendo. ¿Se acuerdan cuando veíamos en el roleplay? Yo decía que era estrategia contable más mayor contable. Bueno, todas estas fórmulas que ustedes ven acá, que son muchas, van a ver que son mucho más simples de lo que ustedes imaginan. Vamos a buscar Value, que es la principal. Yo siempre tomo una referencial que para mí es la principal, que es Value. Value le digo yo, en este caso, pesos AC vendría a ser lo que sería la mayorización mía que estoy teniendo, y simplemente es la suma, ¿bien? De el debe contra el haber, porque en este caso mi modelo semántico tiene debe y haber, ¿bien? Entonces, en vez de tener simplemente una columna de saldo, entonces lo hago directamente acá la diferencia, ¿bien? Y es simplemente sumar una suma algebraica de esos conceptos. Esta medida que yo le llamé value va a ser la que voy a usar para hacer mi resultado. En el caso cuando ustedes hacen un análisis económico o financiero o patrimonial, van a tener que diferenciar muy bien las fórmulas. Si es un patrimonial, es un tipo de análisis que se hace. Si es un económico, es otro totalmente distinto. Entonces, por eso la medida fuente, si bien es la misma columna que vos sumás, que es la del mayorización, la del saldo del mayor que vos estás teniendo, ¿bien? Son diferentes. Bien, en el caso del resultado lo sumo como si fuese una venta y ahí sí me funciona el year to date. Si es un patrimonial, yo tengo que hacer la acumulación completa hasta la fecha que estoy teniendo el informe que estoy generando de todo lo que era Value AC. ¿Bien? Entonces creo Value AC para, digamos, el patrimonial acumulado, digamos, yo le llamo acumulado actual, el del año pasado, y la principal del resultado, ¿bien? Que estoy teniendo, plus la del resultado del año pasado. Y ahí empiezo a segmentar, de acuerdo a los distintos criterios que yo tengo en mi jerarquización de mi plan de cuentas, los distintos conceptos. Por ejemplo, lo que es el activo corriente, perdón, lo que es bienes de cambio. Yo lo que hago simplemente es tomar de vuelta, fíjense, en este caso sería el patrimonial porque es una cuenta patrimonial que estoy midiendo. ¿Bien? Y lo que le estoy diciendo es que me tome la jerarquía 3, es como un buscar vertical. En mi plan de cuentas, la jerarquía 3 me busca el grupo viene de cambio y eso para mí viene de cambio. El AC, que es el actual. El año pasado simplemente es un calculate con calendario, date, date y me referencia al año pasado o al periodo anterior que yo quiera medir. Puedo tener de todo, si quiero ver mi pasivo, mi capital propio, ¿bien? ¿Ok? Que es activo menos pasivo, disponibles, que es el cajibancos, ¿bien? Y yo acá cargo todo lo que serían los parámetros esenciales míos. Y de ahí sí armo lo que yo le llamo los KPI, que yo voy a trabajar, ¿bien? Y que son los distintos indicadores que voy a cargar en este cliente que estoy viendo. Yo tengo distintos tipos de indicadores, fíjense qué fácil que es hacer. Básicamente no tenés límite acá, porque simplemente teniéndolo segmentado y teniendo las medidas originales, simplemente son relaciones en estas medidas y nada más. Entonces, por ejemplo, el KPI, venta sobre capital propio, ¿bien? Que vendría a ser una especie de retorno que estás teniendo. ¿Bien? Simplemente la división en el concepto que era para nosotros venta sobre el capital propio. Y son las variaciones que vos has hecho acá arriba. ¿Bien? Quiero ver liquidez. Perfecto. Simplemente la división entre el disponible, que se acuerda que hemos visto la fórmula arriba, sobre el pasivo corriente. Trabajo a nivel plan de cuentas. Fíjense qué sencillo es. A su vez, si vos tenés
múltiples empresas y cada empresa tiene su plan de cuentas. Yo he visto casos, por Dios, me quería ganar la cabeza y me quería pegar un tiro. Hacían unas queries tremendas donde le metían filtros por todos lados. Unificaron un plan de cuentas. No saben, yo ahora estamos nosotros haciendo una multinacional, no me permiten dar nombres, pero voy a ver si puedo hacer el caso este, porque es fantástico. Una multinacional es una de las más grandes de Europa de distribución de energía que está también en Argentina. Y nos encargaron lo que es la distribución de ellos, digamos, el análisis económico financiero de toda su operación argentina. Muy grande la empresa y son muchas provincias, muchas empresas en cada una de las provincias que tenemos que consolidar. Y cada una puede tener su plan de cuentas. Nosotros hicimos un plan de cuentas general, ahí hecho, mejor dicho, por la empresa, ya lo estamos manejando, un plan de cuentas general donde vos le pones las distintas equivalencias. Entonces, cada empresa tiene su cuenta contable, como nosotros veíamos en el plan de cuentas recién acá. Yo tengo cada empresa su plan de digamos, su cuenta contable, y esa cuenta contable va a parar en alguna de las 5 jerarquías que yo tengo en mi plan de cuentas. Entonces vos cuando unificás, para vos pasivo corriente es todo el pasivo que se va a hacer efectivo de acá a 12 meses. Entonces vemos qué cuentas contables son las que aplican ahí y las mandás directamente acá. Entonces tu indicador es sobre pasivo corriente, no sobre cada una de las cuentas. Esta solución es absurdamente sencilla y no saben ustedes la cantidad de cosas que se puede llegar a hacer. Bien, tenemos ratio de deuda, ratio de endeudamiento, simplemente con los parámetros que teníamos acá arriba. Entonces, esta es la manera que yo voy creando todos mis indicadores. ¿Bien? Son todos esos indicadores que yo voy a usar de base en mi análisis. Que podrá haber algunos cambios específicos de acuerdo al tipo de actividad que sea, por supuesto. Por ejemplo, a mí me tocó ahora, estamos haciendo un análisis comercial en una compañía financiera. Una compañía es una multinacional que tiene muchas áreas de negocio y la principal área de negocio que se quiere potenciar hoy es la financiera, que es la que brinda créditos a todas las otras empresas. Entonces, el análisis de esa es fundamental en estos momentos. Y estamos haciendo el análisis comercial, primero que nada, unido después al económico. Cuando largamos el comercial, yo iba a medir las ventas, es decir, lo que era, y yo empecé a ver que tenía distintas segmentaciones. Y las segmentaciones eran solicitudes, la cantidad de personas que te solicitaban un crédito, esos créditos pasaban a ser aprobados, entonces ya tenía ahí un factor de convergencia, pero fíjense que yo simplemente voy a trabajar sobre estados. Bien, estado de una misma columna que estoy teniendo, que es el monto que la persona me está pidiendo. Entonces tengo solicitud, aprobación, que puede haber un factor de convergencia, ponerle el 50%, es decir, de 100 que me piden a mí, 50 nomás apruebo yo. Bien, de eso que vos aprobás, hay, no todos lo toman definitivamente el crédito. Bien, porque capaz que hacen la simulación, le dan OK y consiguen una mejor opción, entonces no te están tomando el crédito a vos. Entonces tenés un segundo factor de convergencia. Y ese que se aprobó se puede dar de baja si entre que se aprueba y el periodo de liquidación, el sistema financiero te dice que esa persona anda mal. Bien, porque ustedes han visto que hay varios indicadores financieros. Hoy por hoy, casi todos los países tienen sus listas azules o el NOSI, como se le llama acá en Argentina, donde te dice cuál es la salud financiera de esa persona. Vos pagás una suscripción y te dan esa información. Entonces, esos tres factores de convergencia lo vemos. Es una sola fórmula. Son distintos filtros. ¿Bien? Y es tremenda la información que te da. ¿Y cómo la segmentamos luego? Por la clasificación en la BM de los clientes. Entonces, esta es la forma mejor que ustedes tienen para hacerlo. Es muy simple, no se pongan en la cabeza con fórmulas muy complejas. Cuando haces fórmulas complejas es porque tu modelo semántico no sirve o tenés problemas. Bien, a mí me pasa, ojo, yo tengo muchos clientes que tenemos modelos semánticos que son tremendamente complejos. Y es muchas veces porque son sistemas viejos, mal parametrizados o que tienen algún tipo de inconveniente. Entonces, la vas haciendo. Y llegamos al P&L, que acá yo lo que generalmente hago es crear un template, le llamo yo, con los distintos conceptos que quiero poner. Entonces acá defino cómo quiero ver y con esto vamos a ir terminando un poco, después vamos a ver la visualización en la segunda entrega, se me hace, porque se hizo 1 hora y media y prefiero contestar algunas preguntas a ustedes. Fíjense cómo yo creo el template, entonces hago mis renglones, digo ventas, margen de contribución, EBITDA y resultado neto, es como yo quiero clasificar la primera imagen de ese resultado. Otros que vieron mis talleres o mis seminarios deben haber visto que este esquema lo vengo manteniendo hace mucho tiempo y para mí no tiene cambio, es bárbaro. Es bárbaro porque son los 4 factores principales que te definen un resultado. ¿Bien? Y de vuelta,
Ventas es simplemente, fíjense, cuando yo hago la fórmula que va a llevar eso, a ese switch, bien, ventas, perdón. Ventas no es más que un calculate donde yo filtro en mi plan de cuenta, en el rubro 4, el concepto ventas, costo mercadería vendida, el costo de venta, que también está en el rubro 4, con un calculate simple, margen de contribución, es la diferencia entre ventas y costo mercadería vendida, gasto de estructura, que es el previo al EBITDA, yo simplemente lo que hago es un calculate de vuelta del resultado, que se acuerda que era el indicador que había calculado arriba, y donde filtro gasto de administración y gasto de comercialización. Si tuviera otros gastos de estructura, lo sumo acá, ¿bien? Es un buscar vertical, nada más. El EBITDA es una diferencia entre el margen y el gasto de estructura, y el resultado neto, bien, ya es el EBITDA menos financieros, impuestos directos, que sería impuesto a las ganancias, las revaluaciones, que serían los resultados por tenencia, y los resultados financieros. Listo. Paren de contar. Y acá sí tengo ya lo que sería el switch este, donde yo le digo que es, donde diga el concepto 1, me ponga lo que yo he determinado que era para mis ventas, el concepto 2, margen de contribución, me ponga el concepto que yo puse de margen, el 3, EBITDA, lo que yo considero EBITDA, y el resultado neto, y es la visualización que yo tengo. Una vez que tenés el modelo así listo, miren el tiempo que yo pongo para hacer el final. Vamos al GAN de vuelta. Es básicamente nada. ¿Bien? ¿Por qué razón? Porque ya tenés auditados los datos, tenés cargadas todas las fórmulas. Hasta este punto ya tenés un conocimiento de la empresa muy grande, porque sabés cómo anduvo todo. Entonces, te puedo asegurar que más de 2 semanas no demorás en hacer los finales. Salvo que te empiecen a surgir vicios ocultos por este lado, que sucede también muchas veces. Y ahí vamos al último punto, que es la visualización o la distribución. Yo les voy a mostrar un caso real. ¿Bien? Estoy entrando acá a mi celular. Bien, ok, déjenme un minutito que tengo que sacar lo que estoy usando para que, denme un segundo, para que puedan ver. No tiene que estar en uso del celular para poder hacer esta función. Bien, denme un minuto, lo vuelvo a arrancar. Pero quiero mostrarles cómo sería parte de la distribución, que es cuando cada usuario, bien, denme un segundo, lo tengo que bloquear. Ahora sí. Este es mi celular, bien. Yo voy a cargar el Power BI. No voy a mostrar datos porque son confidenciales, pero les quiero mostrar cómo se ve. Vean, dame un segundo que busque esta empresa. Aquí está. Y fíjense que cada vendedor hoy, ¿bien?, tiene este panel en su celular. No vamos a ver los datos, pero esto es lo que yo le llamo la distribución. Entonces hay un panel gerencial para poder analizar la venta, y hay un panel individual que tiene cada vendedor, ¿bien?, donde puede ver el resumen comercial de los clientes que atiende este vendedor que se llama Pablo Falo, ¿bien? Los saldos a cobrar, acá le pusimos varios indicadores de los tiempos que está demorando y todo ese tipo de cosas, el análisis semanal de su venta, ¿bien? El análisis por cliente, donde puede ver un cliente, ve todo su historial. Bueno, esto es lo que yo le llamo cuando vos lo distribuís y hacer la estrategia de visualización, que puede ser directamente verla desde el celular, puede ser verla desde una notebook, o como ustedes definan. ¿Bien? Me faltan cargarles las visualizaciones, esto da justamente para que hagamos una segunda entrega, si se puede decir el mes que viene, donde vamos a hacer ya, teniendo el modelo de semántico cargado, vamos a mandarnos con todo tipo de visualizaciones, ¿bien? Aparte de las demás. Yo ahora, digamos, con los tiempos no llegamos y prefiero interactuar de alguna manera con ustedes en lo que serían las consultas que ustedes tengan. ¿Bien? Vamos al chat, dejo de compartir. Y voy a ver un poquito. Acá, a ver, acá estamos. Bien.
Y la tesorería no tendría también acceso a estos paneles, por supuesto. Nosotros normalmente hacemos los paneles de tesorería. En eso de auditoría que vos has visto, nosotros cargamos generalmente la cuenta corriente cliente y proveedores, el tesorero lo tiene que ver, porque muchas veces le llegan las cobranzas o los pagos y los tiene que aplicar. Entonces nosotros lo ponemos ahí, después tiene que, su pequeño cash flow, nosotros al tesorero siempre le hacemos un cash flow por lo menos de las obligaciones mínimas que está teniendo. Entonces sí hacemos tableros funcionales para la tesorería. Obvio, en realidad el análisis de datos está en todos los departamentos, por supuesto. Yo siempre digo que toda persona que tiene que tomar decisiones, bien, necesita, que puede ser el tesorero, puede ser un pañolero, puede ser un operario de una cinta transportadora que tiene que ir viendo lo que le va sucediendo, necesita información para hacerlo. Bien. Acá dice que el inglés es negado y que era ERP. Bueno, mi inglés también es muy malo. Acá hay alguien que lo explicó perfecto. El ERP es el antiguo sistema de gestión. Nosotros en mi época le decíamos sistema de contabilidad, ¿bien? Que era el planificador de recursos empresariales. Y por eso ustedes han visto cuando vos ves, ya no se consigue un informe, digamos, un sistema de gestión donde te englobe todas las áreas de la empresa. Eso hoy es esencial. Sí o sí, no hay vuelta que darle. Es decir, no podemos considerar un sistema de gestión que no te abarque todas las áreas de la empresa. ¿Bien? O que tengas concatenados distintos ERP, ¿okay? O distintos sistemas. ¿Por qué razón? Porque hay veces que tenés una actividad muy específica. Y si tenés una actividad muy específica, por ejemplo, este Salix que nosotros veíamos, el distribuidor de fruta, ellos tienen un ERP específico, o general, mejor dicho, uno general de plaza, y a su vez tiene un software específico que hace todo lo que es los embarques. Bien, porque el grueso de ello es la logística de los buques que está teniendo, que tiene buques por todo el mundo, contenedores dando vuelta de fruta por todo el mundo, tanto que compra como que vende. Entonces la logística de esto es clave. Y no había un software de mercado, entonces ellos hicieron desarrollar ese software y está perfectamente integrado al ERP. Entonces, hoy se trabaja más o menos de esa manera. Bien. Ya en una corporación no es tan fácil conectarse al ERP o base de datos. No, al revés. Una corporación es mucho más sencillo porque generalmente entienden de esto y vos trabajás con el equipo de ellos. Normalmente hay un video que publiqué en mi canal de YouTube que se llamaba La diferencia entre implementar una política de Business Analytics en una multinacional o en una pyme. En una pyme tenés que hacer todo vos, todo. Tenés que hacer vos todo, ¿bien? Hasta crearte a veces la máquina virtual para poder trabajar. En una corporación, habitualmente de mi equipo, son muchas menos horas que se necesitan. ¿Por qué razón? Porque tenés toda la estructura de la corporación que la que te brinda el soporte. Vos levantás el dedo y decís, yo quiero tener tal vista puesta en tal lugar, te aseguro que la tenés. ¿Bien? Y con el profesionalismo que no te das ni idea, mucho mejor que el tuyo incluso. Entonces, a mí me gusta trabajar con corporaciones. Es más sencillo hacerlo. El desafío está en otro lado en la corporación. El desafío está en que lo tenés que sorprender con la información que vos generás. Bien, ten en cuenta que tenemos una estructura que seguramente tiene modelos ya hechos, seguramente ya vieron cosas en Power BI y te contratan a vos para que hagas el cambio radical que les está faltando. Entonces, ahí es donde tenés que agudizar la imaginación al máximo para poder hacer la mejor, digamos, las mejores visualizaciones posibles. Pregunta breve. ¿Usa SQL Express, desarrollador? Yo uso lo que tenga el cliente. Bien. No tengo preferencia en ese punto. Es más, yo no estoy casado con ninguna marca. El SQL Express que vos veías ahí, porque el Tango, el sistema ese que me pusieron a mí, estaba montado sobre un SQL Express, pero puede estar en Postgre, puede estar en lo que sea, puede estar en HANA, en Oracle, a mí no me interesa. Yo tomo mi información y es la que estoy usando. Bien. Excepto Odoo, acá hay alguien que está renegando muchísimo con Odoo. Tengo entendido que Odoo era integración directa. No he trabajado nunca con Odoo. Bien, es más, no me gustan los open source. Bien, yo he trabajado con muchos sistemas open source, ERP open source, y tienen un gran defecto. Son tan parametrizables que nunca llegas a parametrizarlo completo. Es decir, es muy difícil parametrizar un open source. Imagínense ustedes que de golpe sos una empresa que quizás no conoces mucho de a dónde podés llegar y te da un sistema que podés hacer lo que vos quieras con ese sistema, básicamente. Porque es acceso libre, es código libre, entonces vos podés programarlo a tu piacere. Podés hacer cualquier cosa. Yo prefiero directamente ir a algo más encapsulado
adaptarme al know-how que me brinda ese encapsulado, que ya tiene 50.000, 60.000, 100.000 o más clientes que están funcionando y están funcionando bien, y luego cuando yo esté viendo que esté funcionando bien, meter el upgrade para algo adicional o ir creciendo. Pero de esa manera, no me gusta a mí el software libre o hecho a medida que es muy abierto. Ojo, percepción subjetiva quizás. ¿Bien? Sigamos avanzando. Muchos no tienen el acceso al ERP por tema de privacidad. La verdad es una tontería si estás en una implementación. Mira, yo muchas veces cuando me tocó, a ver, yo tengo haciendo estos, por lo menos debo tener 6 7 años donde estoy vendiendo. Antes lo hacía para la empresa. Yo tuve, siempre cuando estaba en mi empresa, o la empresa que yo trabajaba como gerente financiero, de alguna manera yo me conectaba, ¿bien? Y lo hacía, entonces vos estabas interno de la empresa, lo podías hacer sin problema. Es más, yo en un tiempo fui industrial, yo tenía un molino teníamos el primer software que instalamos, fue una versión de Oracle, que era el ERP que estábamos manejando. Y lo que hacía yo ahí era conectarlo directamente. Pero cuando desde del 2016, aproximadamente 2017, que estoy haciendo profesionalmente esto para terceros, creo que fueron 3 casos que se me presentaron donde no me dieron el acceso al ERP. Y no me dieron el acceso al ERP, yo creo que era básicamente por competencia, porque el desarrollador lo que estaba queriendo era él montar y vender su servicio, entonces no me lo iba a dar a mí por razones obvias de competencia. Pero yo creo que hoy sale de mercado el ERP que no tenga eso. Si vos vas a implementar un ERP, fíjate que tenga las API o que te genere automáticamente las SQL. Casi todos lo están teniendo hoy. ¿Bien? Yo voy a hacer tengo que dar una charla en México, en Cancún, en la Convención de Profesionales de Datos, es presencial. Yo voy a estar a fines de agosto exponiendo ahí. Y creo que voy a llevar un caso bien abierto donde vamos a analizar los distintos ERP que presentan esta situación. Reniego con Rojo que no puedo conectar al Power BI y tenés que cambiar. En ese caso, Ariel, si no te está dando soporte suficiente, hoy hay una opción. Nosotros tenemos un cliente de Panamá, tenemos varios clientes con QuickBooks, pero este de Panamá nos surgió así el tema. Es una constructora. Esto fue hace 3 meses, creo. Me dice, mira, nosotros tenemos un software, no me acuerdo cómo se llamaba, no era específico de constructora, creo, pero era carísimo y no lo estaban aprovechando. Entonces hacemos un relevamiento y le decimos, ¿cómo no usas QuickBooks? El de Intuit, que sale 15, 17 dólares mensuales. Y digo, ¿cómo no usas QuickBooks? Y dice, hagamos la prueba. Perfecto, ya está parametrizado y está funcionando. El kickoff, digamos, no el kickoff, es decir, la puesta en marcha definitiva ya, creo que van a pagar el otro sistema ahora a fines de julio. Esto fue 3 meses duró, ¿bien? La implementación. Parametrizamos todo el QuickBooks, agarramos, le pusimos dimensiones, tarjetas con dimensiones, porque en la constructora, imagínate que tenés mucha aperturación de lo que es los materiales. Entonces, el QuickBooks te permite trabajar con unas tarjetas que es por grupo y subgrupo, no me acuerdo cómo se llamaban. Alguien del equipo empezó a investigarlo, digo, ponete a investigar a ver cómo lo podemos hacer, y están dando. Y el QuickBooks se conecta directamente con Power BI, 17 dólares mensuales. ¿Bien? Entonces, muchas veces si a vos no te está dando bolilla el desarrollador o te está poniendo trabas, anda por el cambio, desde ya te lo digo. ¿Bien? ¿Cómo le importas desde la web? Bien, hay distintas formas. Python u otra manera. A mí me hicieron una rutina, es decir, hoy por hoy, por ejemplo, el Banco Central de la República Argentina, si vos entras, y creo que casi todos los bancos lo tienen, si vos entras al Banco Central de la República Argentina vas a ver que tiene la API que se conecta directamente con Power BI. Simplemente copias, pegás la API. La única contra que tiene un token que dura un año, que lo tenés que ir renovando todos los años, pero es automático. Entonces ya no necesitas saber programación. Y casi todos los sistemas lo tienen. Si ustedes entran en mi página web, entren en sanchezdeweb.com y van a ver, hay un apartado que se llama divisas, donde hay un modelito creado que lo pueden bajar, lo pueden utilizar. No se actualiza, la última actualización que tuvo es a noviembre del 2022, pero pueden ver cómo trabaja y cómo lo incorporan ustedes a ese modelo de divisas y tiene como 7, tiene un cross de divisas bastante importante, son 6 o 7 divisas
que se cruzan entre sí, entonces la puedes ver y la puedes cargar en tu modelo. Es a modo referencial, se vencieron los tokens y no lo volví a cargar, pero te puede servir para que veas cómo se importa. ¿Bien? Dice si puedo compartir las medidas para originar, si podrías, por favor, compartir ese file para originar los KPIs. Dale, ya vamos a ver si lo compartimos, porque es el material que yo dicto en los talleres. Entonces estaría en contra de mis propios alumnos para poder, ¿cómo se llama esto? Si les comparto todo eso de manera abierta. ¿Bien? Ese es el material que tienen todos los alumnos que participan en los talleres. Bueno, acá contestaron solo que no es necesario usar Python. Python uso yo no sé programar en nada, pero algunas veces usé Python para algunos recursos cuando no tenía acceso directamente a la base de datos. ¿Hace algo similar, necesario Python? El webpack, bueno, el sitio web debe estar acondicionado de alguna manera. Sí, hoy ya todo lo trae. Ya todo lo traen. Es más, yo me acuerdo en el año, debe haber sido 2005, 2006, Argentina, bueno, Argentina siempre tuvo crisis financieras grandes. Yo trabajaba en una firma citrícola, era gerente financiero de un grupo económico muy grande acá, que era un gran exportador de fruta, era el segundo exportador en ese momento del país, y trabajaba mucho con empresas del exterior. Y cuando vos tenés una empresa de ese estilo, es decir, que es estacional por excelencia, donde vos trabajás 4 o 5 meses donde se te generan todos los ingresos, tenés que tener una política de inversión muy grande. Entonces nosotros hemos empezado a invertir en bolsa y en títulos públicos en el exterior, en distintos lados. Entonces yo tenía que tener las cotizaciones todos los días. Vamos a pensar que esto era 2004-2005. Había un diario que sigue estando, que se llamaba Ámbito Financiero, me hace acordar por esto que decía acá de la web, que la web te permitía copiar el código y meterlo dentro de un Excel. Entonces yo levantaba un Excel, había cargado todas las cotizaciones de las monedas, mi tenencia por el otro lado, que también la bajaba de algo similar, de Bolsar, que era el sitio que te maneja, digamos, la bolsa de valores de Argentina, donde yo tenía mis distintas tenencias de títulos, ¿bien? Y lograba mi cotización todos los días en tiempo real. Estamos hablando que era 2004. Es decir, hay opciones. Tenés que empezar a buscarla y te puedo asegurar que lo vas a poder hacer. ¿Bien? Ahí mandan una documentación. Increíble, muchas gracias. Una gran lección, muchas gracias. Dicen otras partes. ¿Qué puede hacer? ¿Se puede hacer un flujo de efectivo en Power BI? Sí. Yo hago cash flow en Power BI. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando haces un cash flow? Cuando es un cash flow, tenés información que te sale del ERP e información que vos la proyectás, que generalmente no está dentro del ERP. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos un template que me carga los datos dentro de un SharePoint, el cliente. Entonces, por ejemplo, las previsiones de cobranzas. Vos generalmente, el primer ingreso, ponele, simulemos el primer renglón de nuestro cash flow, que es el ingreso de fondos. Bien, entonces el ingreso de fondos vos tenés las cobranzas, ciertas, que son cobranzas que vos tenías puestas, que son facturas de venta que ya hiciste, que están cargadas en el ERP como saldos pendientes, que lo ponés, que eso lo veíamos en cuenta corriente cliente, yo la pongo en el primer renglón. A ese primer renglón le tenés que poner las cobranzas que vos estimás que van a entrar de acuerdo a las notas de venta que tenés hechas, si están firmes o no están firmes, si están facturadas o no están facturadas, las podés poner abajo. Y en tercer lugar, la estimación que te dice el gerente comercial de lo que va a vender él. Y eso generalmente no está puesto dentro del ERP, ese renglón. Entonces ese renglón nosotros lo manejamos por fuera. Luego hacemos la política de abastecimiento. La política de abastecimiento que dice, si el comercial tiene que vender esto, alguien le tiene que proveer el producto para que lo pueda vender. Si vos comprás y vendés, tengo que ver en compras cómo va a ser la previsión de compra de ese producto y cuándo lo voy a pagar. Si es de fabricación, tengo que ver los distintos insumos, cómo lo voy a captar y lo voy poniendo. Es una ingeniería bastante grande que se hace, pero sí, se hace y se lo lleva en el Power BI la visualización consolidada. Veo que el modelo conecta con SharePoint. ¿Cuál es el motivo? Bueno, eso que te estoy contando. El motivo de conectarlo con el SharePoint es porque muchas veces podés llegar a tener la clasificación la consolidación de cuentas contables o, por ejemplo, las equivalencias en distintas bases de datos. Entonces, por ejemplo, vos tenés distintas bases de datos que son las distintas empresas que estás consolidando, como veíamos recién así, no siempre están en el mismo ERP. Entonces, en el SharePoint la podés conectar donde vos pongas y decís, bueno, este es mi factor de convergencia, digamos, no factor de convergencia, perdón, el valor equivalente,
y en una tabla se llamaba ventas, en la otra se llama ingresos por ventas. Bueno, lo unifico en una y es la convergencia que yo tengo, lo pongo en un SharePoint. O los presupuestos. Casi siempre los presupuestos van en el SharePoint. En cuentas por cobrar y pagar con Power BI, ¿se puede diseñar reporte por antigüedad? Sí, eso desde ya, sí o sí desde ya. Esto de la próxima visualización lo vamos a hacer. Ya voy a ver si lo cargo como un video directamente para que puedan acceder a mi canal de YouTube y lo vean. Yo lo voy a comunicar a todos eso, pero sí lo vamos a hacer y eso se hace. Yo le llamo laging. Entonces voy a hablar y decir, bueno, de acuerdo al vencimiento que está teniendo cada partida, le pongo un condicional, le digo, bueno, if, si los días que es de hoy al día vencido, de ese saldo que estoy teniendo, es menor de 10, es corriente, ponele. De entre 10 y 30 es 30 días y así sucesivamente lo vas armando. ¿Bien? Eso sí o sí se hace. ¿Cuál es el problema que yo encuentro cuando hago la auditoría en ese punto? La nueva aplicación de comprobantes. Entonces por ahí tengo comprobantes muy viejos que no están aplicados y que me tiran abajo todos esos promedios. Generalmente lo hago a eso justamente para limpiar ese problema. Bien, acá dice, solo a modo de resumen, entendería que la clave está en 3 puntos. Entender bien el modelo, sí, eso sí. Por eso digo que soy analista de negocios. No hay vuelta, no hay vuelta. Si te querés formar en esto, poné las fichas ahí. Si vos aprendés hoy Power BI y aprendés solamente Power BI, te está cambiando el mes que viene. Bien, constantemente está cambiando. Entonces, todo lo que has aprendido tenés que aprender de vuelta. Si bien vas a tener una gimnasia mejor, todo, pero no sé de qué vale la pena. En cambio, si vos entendés el negocio y aprendés sobre entender el negocio y los indicadores, no tenés techo. Porque vos, tu cabeza va a estar adaptada y vas a ir captando las distintas herramientas. Es lo que me pasó a mí. ¿Bien? Yo no me formé con ninguna herramienta en particular. Ojo, di clase de analytics, tengo implementaciones muy grandes de analytics